Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a hablar sobre la elaboración de un informe de auditoría. Esta clase va a estar relacionada con todas las acciones formativas que damos en este centro universitario que tratan sobre los sistemas de gestión. Hablamos de normas ISO, en su mayoría, cuando podemos hablar de normas de calidad o de normas de seguridad alimentaria. O sea, intenté preparar esta clase lo más amplia posible. Como bien sabéis, mi área es en agroalimentaria, por lo cual pues algunos ejemplos serán más orientados hacia esa área, pero espero que la clase sea útil para cualquiera de las acciones formativas de los sistemas de gestión en general. Y por supuesto las formaciones oficiales universitarias que damos en este centro, también relacionadas con sistemas de gestión. Bueno, para empezar vamos a definir un poco qué es un informe de auditoría. Como sabemos, pues primero en la auditoría tenemos diversas etapas y entre ellas pues está lo que es la ejecución directa de la auditoría o la ejecución in situ. Entonces, a raíz de esta ejecución de la auditoría tenemos que plasmar en un documento todos los resultados de esa auditoría. ¿Cómo debemos plasmar estos documentos? Por supuesto, de manera lógica y ordenada, y sobre todo, ya lo diré más adelante, de manera objetiva. Y siempre cuando tengamos un hallazgo en una auditoría, pues siempre plasmar esas evidencias objetivas de la manera más objetiva posible. Ya más adelante de todas maneras ahondaré en esto. ¿A quién va dirigido un informe de auditoría? Va dirigido o es propiedad del cliente de la auditoría, el que solicita la auditoría, ya sea la propia empresa por interés de la propia empresa que quiere certificarse en un estándar determinado, o en una auditoría pedida por una tercera parte que quiere que auditen a la persona que le suministra un servicio determinado. Si el auditado no es el cliente de la auditoría, con frecuencia el auditado puede ser que no vea el informe. El contenido del informe debe satisfacer tanto las necesidades del cliente, debe satisfacer las necesidades del cliente tal y como se estableció en el plan de auditoría. Es decir, como hemos visto en otras clases, cuando establecemos un plan de auditoría tenemos que decir el alcance que tiene esa auditoría y por qué la estamos realizando. Entonces, si en ese plan de auditoría se estableció diferentes pautas que queremos evaluar, pues en el contenido del informe se deben reflejar las evaluaciones de todas esas pautas que previamente habíamos establecido. Los resultados de una auditoría pueden ser básicamente de dos tipos: resultados parciales, que son las desviaciones detectadas en cada área. Si yo voy a auditar, en el caso de una empresa agroalimentaria, pues yo voy a auditar todas las áreas relacionadas con este sistema y voy a emitir unos resultados parciales en cada una de esas áreas. Y luego un resultado global, que al final va a ser, ya veremos en el informe de auditoría, se hace como una especie de resumen en donde se explica brevemente cuáles fueron los hallazgos generales que hubo en la auditoría. Entonces esto sería como un resultado global. En auditorías externas se pueden distinguir distintos tipos de aprobaciones. Una vez nosotros tenemos hecho el informe, este informe nos va a decir si realmente nosotros cumplimos con ese estándar o no cumplimos. Y esto va a estar supeditado a la aprobación de esa certificación específica. Por ejemplo, si yo hago una auditoría para certificarme según ISO 9000, una vez he emitido el informe, ese informe, dependiendo de las no conformidades que se encuentren, pues va a estar supeditado a la aprobación de la certificación de ese estándar. O sea, es el que nos va a indicar si podemos aprobar o no ese estándar. Entonces, en el caso de la aprobación incondicional, el sistema auditado es aceptable sin condiciones. O sea, no se encontraron no conformidades mayores o de importancia que no nos permitan obtener esa certificación. Puede ser que se encuentren algunas no conformidades menores en la auditoría, pero esto no nos va a impedir obtener esa certificación. En el caso de la aprobación condicional, aquí entramos en el caso en el que encontramos alguna no conformidad mayor o de importancia. En este caso,
pues sí que el sistema auditado podrá ser aceptado, pero siempre y cuando se subsanen las desviaciones detectadas. También puede pasar que tengamos una gran cantidad de no conformidades menores, entonces también aquí estamos entrando en una aprobación condicional. Y la desaprobación, cuando definitivamente pues el sistema auditado no puede ser aceptado, no se puede emitir esa certificación y debe ser definido para volver a auditar el sistema totalmente. Aunque aquí en esta clase voy a hablar más que todo de los sistemas de gestión ISO o de los informes que se emiten cuando trabajamos con ISO, pues sí quería hacer una puntualización en el caso, por ejemplo, de sistemas de seguridad alimentaria como IFS y BRC, pues sí que en todo no existe esos casos de aprobación condicional, ya que al detectar, por ejemplo, si detectamos en el caso de IFS un incumplimiento en un requisito CAO, directamente la certificación no se concede y se tiene que volver a auditar completamente el sistema. Entonces, en estos casos de no conformidades muy graves, vamos directamente a la desaprobación. No existe esa condición de mejorar esa no conformidad para luego pues reevaluar esa no conformidad específica, mientras que en los sistemas ISO pues sí que existe esa posibilidad. En cuanto a la preparación del informe, el líder del equipo auditor es el responsable de la realización del informe de auditoría. En el caso de que exista un equipo auditor, pues va a ser ese líder el que sea responsable de emitir este informe. Y esto sí que es importante para que lo sepáis y complementéis vuestra formación, que los modos de realización del informe pueden ser muy diversos. O sea, aquí no hay un formato cerrado de un informe, va a depender del organismo que emite la certificación. Como os he dicho, esto en el caso de ISO, pero en el caso de otros estándares puede ser que existan formatos específicos. En el caso de IFS y BRC tenemos formatos específicos para hacer esos informes. En el caso de ISO, pues lo dejan un poco abierto a la posibilidad de que la entidad de certificación realice el formato que mejor se adapte a sus criterios. Esto también es importante. Cada informe que emita la entidad de certificación debe identificarse de manera única, debe tener un código único. Y luego, en cuanto a los requisitos generales que tiene que tener un informe de auditoría, obviamente tiene que ser un informe escrito, tiene que estar firmado por el auditor, tiene que ser exacto en cuanto a los datos y hechos. Esto es muy importante. Y sobre todo en la parte de que sea claro, directo, conciso y objetivo. Esto es muy importante y lo he recalcado mucho en anteriores clases, pero no es una oportunidad para volverlo a recalcar. Siempre que consigamos un hallazgo en una auditoría, debemos reflejar en el informe de la manera más concisa y más clara posible y sobre todo aportando pruebas objetivas las evidencias que hemos encontrado de ese hallazgo. Y debemos ser muy, muy claros en este aspecto. Y sobre todo debemos redactar ese informe en tono constructivo. Tenemos que tener en cuenta que depende de la situación en la que nos encontremos, pues ciertas no conformidades que encuentre un auditor, pues pueden tornarse en un tono puntiagudo a la hora de expresarlas a la empresa auditada. Entonces, los auditores siempre tienen que tratar de redactar esto de la manera más constructiva posible, e incluso no están obligados, pero en muchos casos, yo he visto casos en los que el auditor incluso hace propuestas sobre las maneras que pueden subsanar esas no conformidades o las medidas correctivas que pueden tomar. No quiere decir que el auditado tenga que hacer esa actividad porque sí, pero sí que es importante, y de hecho los auditados normalmente lo agradecen bastante, que el auditor pues dé sus recomendaciones acerca de las acciones correctivas que hay que implementar para subsanar las no conformidades.
Los contenidos del informe deben dar cumplimiento a dos objetivos principales. Deben proporcionar evidencias objetivas, ya lo hemos comentado, e identificar acciones correctivas y preventivas, que es un poco lo que estaba hablando antes. Entonces, las evidencias objetivas deben demostrar la implantación eficaz del procedimiento de auditoría, y las acciones correctivas y preventivas implicarán establecer e iniciar las acciones de seguimiento necesarias posteriores a la auditoría. En cuanto a los contenidos generales del informe, va a contener un objetivo, alcance y criterios de la auditoría. Eso es lógico, debemos delimitar en qué entorno estamos haciendo la auditoría, identificación del cliente, del líder del equipo auditor en el caso de que sea un equipo, y de los miembros del equipo. Fechas y lugares en las que se realizó la auditoría, los criterios de la auditoría, que normalmente, por ejemplo, aquí en Bureau Veritas, pues tenemos a la hora de emitir informes de ISO 22000, que son los informes con los que más habitualmente tengo contacto, pues tenemos un formato, como nos dan plena libertad para que realicemos estos formatos de informe, tenemos un formato donde ya pues este tipo de cosas ya vienen establecidas. Que vamos a auditar ISO 22, pues los criterios de la auditoría van a ser los siguientes. Ya de todas maneras vamos a ver alguna imagen de un informe de auditoría, de un ejemplo, vamos. Luego los hallazgos de la auditoría, como bien os he dicho, y las conclusiones. Otros contenidos del informe pueden ser el plan de la auditoría, la lista de representantes del auditado, el resumen del proceso de auditoría. Aquí hay una puntualización que voy a hacer más adelante para que veáis los dos tipos los dos resumen tipo que se pueden presentar en un informe. Luego las áreas no cubiertas, las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado, ya eso también lo veremos más adelante. Las recomendaciones para la mejora, planes de acción de seguimiento, declaración sobre la naturaleza confidencial del contenido del informe. Esto es bastante importante. Obviamente los informes de auditoría es información totalmente confidencial y esto debe constar en el documento, y la lista de distribución del informe de auditoría, o sea, las personas a las que se les va a hacer llegar ese informe. Entonces aquí, para que veáis un ejemplo de un índice de una auditoría, como veis, tenemos el objeto, el alcance, los asistentes, el desarrollo, un poco todo lo que os he comentado, y este sería como la primera página que podemos ver en un informe de auditoría, donde nos indica todo el contenido de la misma. Luego, la presentación de las deficiencias o de las no conformidades encontradas. Se pueden presentar de dos formas en el informe. Por orden de importancia, si yo encuentro como os he dicho, encuentro un par de no conformidades mayores y una serie de no conformidades menores, pues las puedo presentar diciendo, bueno, se han encontrado esta no conformidad, ambas son mayores, corresponden a un incumplimiento contra tal requisito o tal punto de la norma, y después cito las no conformidades menores. O puedo también citarlas según el orden de los requisitos, que esto también se estila en IFS y BRC. Tenemos un checklist simplemente donde decimos, pues en tal requisito se ha detectado una no conformidad y la no conformidad se evidencia de tal manera. Entonces, esto ya queda un poco a elección de la entidad de certificación, o depende del estándar que estemos trabajando. Y como anexos se suelen incluir el informe resumen, que es lo que os dije que vamos a hablar ahora, y el informe o fichas, también se le llama ficha de no conformidades, desviaciones, y la solicitud de acciones correctivas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En el informe resumen, ¿qué vamos a indicar? Vamos a indicar los resultados globales de la auditoría. Como os he dicho, pues aquí el auditor tiene la opción de decir a nivel global cuáles fueron los hallazgos que se encontraron en esa auditoría. Normalmente contiene la siguiente información: contiene el número de identificación, la fecha de auditoría, el ámbito de la auditoría, los componentes del equipo auditor y el resumen de los resultados y las conclusiones. Aquí tenemos un ejemplo de un resumen, de un informe resumen. El informe resumen tenemos dos tipos de informe resumen. Uno en el cual le llamamos informe resumen estilo cerrado, que simplemente se trata como una especie de checklist donde tenemos aquí en la diapositiva, yo creo que más o menos lo podéis ver. Este es un ejemplo de un informe de aquí de Bureau. Podemos ver de un lado todos los requisitos
los requisitos de la norma y del otro lado todo lo que hemos revisado, y simplemente el auditor pues marca con un check todo lo que se ha revisado y así pues tenemos un balance global de todo de toda la evaluación que se hizo en la auditoría. Y luego tenemos un formato de informe resumen de exposición libre en donde el auditor explica libremente todos los hallazgos que encontró en la auditoría. Lo que os he dicho, por ejemplo, se han encontrado 2 no conformidades mayores en las siguientes áreas. En el área tal se encontró, por ejemplo, no funcionaba el detector de metales. Se pasaron los patrones y el detector de metales no funciona. Entonces, se encontró que en el área de envasado, al pasar el material por el detector de metales, el detector de metales no descartó los patrones. Entonces, eso es una no conformidad mayor. Y por otro lado, en otra área, en el área de producción, se detectó un incumplimiento o se detectaron restos de detergente en la línea de producción, o sea, una no conformidad de estas así muy, muy grave. Entonces, colocamos un listado de las no conformidades detectadas conjuntamente con las evidencias que hemos encontrado en esa auditoría. Entonces es un poco para este estilo de informe resumen de exposición libre, es un poco para que el auditor pues exprese un resumen global de los hallazgos que encontró en la auditoría. Y luego, aparte de estos dos tipos de informe resumen, tenemos que adjuntar los informes de no conformidades, desviaciones y la solicitud de acciones correctivas. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos documentos? Emitir los resultados de forma rigurosa por cada no conformidad encontrada. Tenemos que tenemos que emitir un documento, y ahora veremos un ejemplo de estos documentos. Luego, transmitir los resultados para poder identificar las acciones de seguimiento y presentar un informe que se pueda entender con claridad cuando se revise fuera del ámbito de la auditoría. El informe debe contener información suficiente para que alguien que no estuviese presente en la auditoría sea capaz de juzgar la influencia de la deficiencia, con lo cual ya, como os he dicho, tenemos que ser bastante claros en todos los aspectos que expongamos en este informe y siempre recomendaciones para la mejora. Esto también se debe incluir. Entonces, en el caso de, como os he dicho, tenemos que adjuntar, hagamos de cuenta, tenemos que adjuntar los informes de resumen, el abierto y el cerrado, y luego tenemos que adjuntar las fichas de no conformidad o los informes de no conformidades por no conformidad. O sea, cada una lleva también se le pueden llamar notas de hallazgo, una nota de hallazgo. Entonces, ¿en qué consiste este informe? Pues en la imagen que vemos en la diapositiva tenemos que colocar los datos generales, una descripción detallada de la no conformidad o desviación encontrada. La empresa tiene que rellenar el campo de acción correctiva, proponer la acción correctiva, y luego al final tenemos un campo para el seguimiento y la comprobación de la eficacia. En el caso de la cabecera se incluirán como datos generales el nombre de la empresa, el departamento o área o actividad donde se encontró la no conformidad, la fecha, la norma de referencia y la numeración correlativa. Las no conformidades se deben numerar. Luego, en el caso de la no conformidad, como os he dicho, el auditor debe exponer las evidencias objetivas que fundamentan el hallazgo o la no conformidad que está exponiendo. Debe describir la desviación o no conformidad y debe incluir la fecha y firma del auditor. Esto es importante también. Y luego en la zona central, el auditado debe proponer las acciones correctivas para que esa no conformidad pues deje de existir. Y debe incluir también la fecha y firma del responsable de llevarla a cabo. Y por último, el seguimiento y la comprobación de la eficacia de esas medidas correctivas se debe cumplimentar por el auditor. O sea, el auditor debe comprobar que efectivamente esas medidas correctivas se han llevado a cabo y debe firmar y colocar la fecha en el momento que hizo la comprobación de que esa no conformidad pues está cerrada y que esa acción correctiva se llevó a cabo correctamente.
Aquí vemos un ejemplo de un informe de no conformidad. Y luego, pues, quería un poco aclararos porque siempre nos confunde ahora que estamos hablando de exponer en los informes las no conformidades, conjuntamente con sus acciones correctivas, que quería hacer un pequeño inciso en las diferencias entre corrección y acción correctiva. Muchas veces tendemos a confundir estos dos conceptos. Recordemos que la no conformidad obviamente es un incumplimiento de un requisito, del estándar que sea, que luego la corrección es aquella acción tomada para eliminar la no conformidad detectada, y que la acción correctiva sería aquella acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada. Yo creo que os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos más claro. En una auditoría, yo puedo encontrar, por ejemplo, en el área de almacén, encuentro paquetes sin identificar y los encuentro en el medio del almacén, que no sé de dónde vienen eso, del producto que se está fabricando en esa entidad. Entonces, yo encuentro una serie de paquetes de producto que no tienen identificación ninguna, no sé qué son esos paquetes y no sé por qué están ahí, ¿vale? El auditor encuentra esa situación. Entonces, claro, eso sería una no conformidad bastante grave porque, bueno, la trazabilidad de ese producto, pues para empezar quedó anulada. Y de hecho ese producto podría llegar al consumidor porque está en el almacén de salida para que salga de la empresa y no tenemos conocimiento de cuál es el contenido real de esos paquetes. O sea, si la trazabilidad de ese producto la hemos perdido, con lo cual es una no conformidad bastante grave. En este caso, ¿cuál sería una corrección? Pues simplemente tratar esos paquetes de producto que no sabemos muy bien de dónde viene, tratarlo como producto no conforme. Etiquetarlos, tratarlos como producto no conforme. Eso sería una corrección, más no una acción correctiva. ¿Cuál sería la acción correctiva? Pues revisar toda la documentación del sistema de trazabilidad y determinar por qué esos paquetes llegaron allí y realizar cambios o revisiones en el sistema de trazabilidad para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces allí estamos hablando de acción correctiva, ¿vale? Sí que es importante que tengamos muy en cuenta estas diferencias porque, claro, a la hora de emitir un informe de auditoría, pues tenemos que trabajar con las acciones correctivas y proponer acciones correctivas, o sea, ir a la raíz del problema. Como os he dicho, siempre se debe eliminar la causa raíz de la no conformidad detectada. Normalmente la acción correctiva va precedida de una corrección, o sea, la corrección es lo que hacemos, por decirlo así, in situ, en el momento para corregir el error que ocurrió en ese momento. Pero luego la acción correctiva tenemos que ir más allá. El cliente junto con el auditado es quien debe identificar la acción correctiva a implantar. Y el auditor, dentro de lo posible, ayudará a identificar la causa raíz del incumplimiento, lo que os he comentado. Normalmente, o sea, el auditor pues tiende a dar recomendaciones o a ayudar a la empresa a identificar esa causa y esa posible acción correctiva que se debe implantar, que no es su obligación, no entra dentro de las competencias de un auditor, pero normalmente es lo que se suele hacer. Luego, el informe se debe emitir en el tiempo acordado. Aquí tenemos, sobre todo en ISO, pues para la ISO 9000, por ejemplo, el informe se debe emitir en el momento que termina la auditoría. O sea, para la reunión final de auditoría se debe entregar al auditado o al cliente de la auditoría el informe de la auditoría. En el caso de ISO 22000, por ejemplo, para la inocuidad alimentaria, esto no es así. Tenemos un periodo de tiempo que se acuerda, una vez termina la auditoría, se acuerda un periodo de tiempo para que el auditor emita ese informe y lo haga llegar a los clientes de la auditoría o a los auditados para su aprobación. Si no fuera posible entregar ese informe, se deberá comunicar al cliente las razones del retraso, obviamente, y acordar una nueva fecha de emisión. Antes de presentar el informe de auditoría, es conveniente revisarlo, porque debemos verificar si se proporciona una visión clara de la situación, es decir, el auditor, obviamente, pero esto yo creo que es algo más que obvio, que un auditor cuando emite un informe, pues lo tiene que leer
de arriba abajo y asegurarse de que realmente todo lo que se expone en ese informe sea información certera, sea información de la cual se obtienen evidencias objetivas o se obtuvieron evidencias objetivas durante la auditoría y que en realidad ese informe incluye toda la información relevante para la emisión o no emisión de ese certificado por el que se quiere certificar, perdón, valga la redundancia, a la empresa. No incluye nada que no se hubiese puesto de manifiesto durante la reunión de cierre, no tiene nada que no pueda ser apoyado por medio de una evidencia real y objetiva y engloba todas las consideraciones claves que la norma exige. Luego, para la aprobación del informe, la supervisión del informe corresponde al líder del equipo auditor, que deberá firmarlo y fecharlo el día de su elaboración para su aprobación. Y en el caso de la distribución, las decisiones sobre la distribución del informe corresponden únicamente al cliente de la auditoría. Cuando las figuras del cliente del auditado no coincidan, el auditor debe cuidarse mucho de entregar un ejemplar del informe al auditado sin autorización expresa del cliente, lo que os comentaba al principio. Si yo, por ejemplo, pido una auditoría de un tercero, yo sería el cliente de la auditoría, el auditado no. Entonces, la entidad de certificación me tiene que entregar el informe a mí y no a ellos. Y soy yo quien decido si se los entrego a ellos o no. Entonces, aquí los auditores tienen que tener bastante cuidado. Deberá celebrarse una reunión sobre el informe con las partes interesadas, durante la cual se verificará el proceso global. Luego, un poco para que veamos de manera global, el auditor pues identifica las deficiencias para que veamos el proceso global de lo que es la emisión de un informe de auditoría. El auditor, obviamente, en la auditoría in situ, identifica las deficiencias, las categoriza, redacta las no conformidades o desviaciones. Luego, el auditado confirma las no conformidades, desviaciones, o sea, yo detecto, por ejemplo, lo que os comenté, el detector de metales que no funciona. Entonces, el auditado me tiene que decir, sí, es verdad, estoy de acuerdo, eso es una no conformidad y estoy de acuerdo con lo que tú has detectado. Y entre los dos acuerdan un plazo de ejecución de esa acción correctiva que se propone. Y dice, bueno, pues mira, en 15 días yo voy a llamar a la casa para que me repare la maquinaria y voy a hacer las pruebas de validación nuevamente para verificar que realmente el equipo esté funcionando correctamente. Digo 15 días, puede ser un mes o lo que sea, por decir un plazo, pero se acuerda entre las dos y el auditor dice, vale, estupendo, pues en 15 días evaluamos nuevamente a ver si habéis realmente puesto en práctica esas acciones correctivas. Una vez acordado el plazo de ejecución, la empresa o el auditado debe investigar la causa, analizar la causa, registrar los resultados, identificar la acción correctiva, que como os digo, normalmente se determinan durante la misma auditoría. Cuando se determinan las no conformidades o desviaciones, normalmente durante las discusiones de la auditoría, pues sale siempre la acción correctiva que se debe implantar. Luego se implanta la acción y se verifica la acción. Y por último, es tarea del auditor verificar la acción correctiva tomada y su eficacia y cerrar la no conformidad en caso de que todo esté correcto. Como os he dicho antes, el informe de auditoría la presentación del informe de auditoría va a depender de la norma con la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ISO 9000 se va a presentar en la reunión de cierre y en el caso de otras normas pues se presenta tras un periodo de tiempo establecido. Y obviamente la exposición de los resultados no debe quedarse en una mera entrega y lectura del informe. O sea, tenemos que, como os he dicho, en la reunión de cierre, pues siempre aprovechamos para comentar un poco los hallazgos, las posibles acciones correctivas a tomar en cuenta. Entonces, no es simplemente entregar un informe ya, sino que pues hay un proceso de conversación y discusión en el buen sentido de la palabra con el auditado para hacer ese cierre de esas no conformidades. Lo que se debería hacer es realizar una presentación oral de estas no conformidades encontradas. Como os he dicho, se puede ir de la no conformidad más grave a la más leve o
yendo por requisitos. Pero vamos, normalmente, o sea, como os explico, en un ambiente de auditoría es simplemente una reunión en donde el auditor dice, pues, mira, he encontrado estos fallos, esto yo podría recomendar que se mejoraran de esta manera. Entonces, bueno, simplemente lo importante es que quede claro todos los hallazgos y las evidencias objetivas que se han encontrado en la auditoría. Entonces, la actitud que tiene que tomar el auditor frente al rechazo de los resultados, como os he dicho, aquí se pueden dar situaciones muy puntiagudas porque el auditado pues, puede no estar de acuerdo con lo que evidencia el auditor. Entonces, simplemente el auditor no debe entrar en discusiones sobre lo que constituye o no una deficiencia, porque al final la verdad es que el que tiene el conocimiento perdón, el que tiene el conocimiento ay, me quedé. El que tiene el conocimiento suficiente como para determinar que esa auditoría, que esos hallazgos son no conformidades, es el auditor, con lo cual siempre es él el que tiene como la última palabra. Luego el auditor debe mostrarse sereno y limitarse a exponer los hallazgos, debe categorizar las desviaciones y aclarar las posibles dudas. No debe alargar la reunión con discusiones que al fin y al cabo son un poco inútiles y debe dar finalizada la reunión una vez expuestos los hallazgos y conseguida la aceptación de los resultados por parte del auditado. Si la dirección de la empresa no estuviese de acuerdo, en ningún caso, o sea, si la empresa, por ejemplo, no quiere firmar el informe de auditoría, obviamente esto en ningún caso va a suponer la eliminación de ninguna de las no conformidades, esto es lógico. Y lo más recomendable es mantener el resultado de la auditoría e informar al auditado de la posibilidad de realizar una reclamación. Esto también se hace al principio de las auditorías. Me explico, cuando un auditor hace la reunión inicial, se presenta y siempre aclara que el proceso de auditoría va a comenzar y que ante cualquier desacuerdo que tenga la empresa siempre puede dirigir una reclamación a la entidad de certificación que este auditor representa. Entonces esto también, o sea, es conveniente aclararlo al final, pero también al inicio se aclara. Entre las comprobaciones que se tienen que hacer antes de finalizar la reunión de presentación del informe, no debe darse por concluida sin comprobar que el informe final ha sido debidamente firmado por la dirección. El formato de acciones correctivas ha sido entregado y no ha quedado ningún aspecto importante pendiente de explicación. En cuanto a la finalización de la auditoría, aquí hay unos detalles que, bueno, os voy a contar. La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría han sido realizadas, esto es obvio. Y cuando el informe, una vez aprobado, ha sido distribuido. Entonces decimos que una auditoría la podemos considerar como terminada cuando se ha entregado el informe de dicha auditoría. Pero particularmente, o sea, los auditores normalmente consideran que esta auditoría ha terminado cuando se han cerrado las no conformidades, que es lo más lógico. A ver, si yo tengo una no conformidad mayor, hasta que yo no cierre esa no conformidad mayor, pues no se considera esa auditoría como terminada. Sin embargo, a nivel teórico, pues sí que es verdad que se considera que cuando entregas el informe, la auditoría ha terminado, ¿vale? Y que ya luego todas las actividades posteriores son actividades de seguimiento. Los documentos pertenecientes a la auditoría se conservarán el tiempo que determinen las partes involucradas en el proceso, salvo que por requisito legal se especifique otra cosa. Luego, en cuanto a la confidencialidad, bueno, ya os he explicado que salvo requerimiento legal, el equipo auditor no deberá revelar, sin la aprobación del cliente o el auditado, ningún contenido de estos documentos, ninguna de la información obtenida en la auditoría, ni, por supuesto, muchísimo menos el informe de la auditoría. Luego, para el seguimiento de la auditoría, se tienen que seguir, o sea, para realizar un seguimiento de la auditoría, ¿qué es lo que el auditor debe hacer? Pues debe hacer un seguimiento de esas acciones correctivas, como os he dicho. Vuelvo al ejemplo del detector de metales. Si yo he determinado una no conformidad, hemos acordado unas acciones correctivas, el auditor, en el tiempo que hayan estimado, debe confirmar si esas acciones correctivas se llevaron a cabo de manera correcta y cerrar esa no conformidad. Luego también dentro de las conclusiones de auditoría se deben establecer algunas acciones preventivas a las cuales también se tienen que hacer seguimiento y por supuesto acciones de mejora.
Todas estas van a ser decididas y emprendidas por el auditado, como os he dicho. El auditor pues puede manifestar sus recomendaciones si lo considera oportuno. No es obligación, pero lo puede hacer. Pero simplemente esto va a ser una responsabilidad del auditado y no del auditor. Y deben estar ejecutadas en el intervalo de tiempo establecidos por las partes interesadas. Luego, ¿cuál es la finalidad del seguimiento? Por supuesto, determinar si se ha aplicado una acción correctiva, una corrección de manera correcta y si se ha eliminado la no conformidad. Estos aspectos se pueden verificar tras un periodo establecido o en una auditoría posterior, pero normalmente no se vuelve a auditar. O sea, depende de la no conformidad, existen no conformidades que pueden verificarse por otros medios, por medios documentales, por medios, por fotografías, vídeos, etcétera. Y ahí depende del criterio del auditor, lo que él considere, pues hay no conformidades que sí que hay que ir a verificarlas in situ. Dentro del proceso de seguimiento, el auditor también debe presentar evidencias de que las deficiencias han sido corregidas. O sea, como os he dicho, debemos presentar estas evidencias, lo que os he hablado, dependiendo del criterio del auditor. Estas evidencias pueden ser documentos o fotografías o vídeos, y el auditor debe cerrar esa no conformidad si considera que esas evidencias son correctas. Entonces, ¿qué modos tenemos de establecer la evidencia? Por ejemplo, a través de documentos que certifiquen que la acción requerida ha sido implantada. Aquí tenemos un ejemplo práctico. El auditor ha levantado una no conformidad a una organización por carecer de una metodología para comunicación interna. En este caso, la evidencia documental podría consistir en elaborar un procedimiento documentado que especifique las directrices a seguir en lo que respecta a comunicación interna. Entonces, simplemente con hacerle llegar al auditor ese procedimiento documental, ya habríamos subsanado esa no conformidad encontrada. En el caso de pruebas físicas, el auditor establece una no conformidad debido a la existencia de una máquina estropeada dentro del taller de laminado. En este caso se podrá solicitar al auditor su verificación in situ o aportar como evidencia una fotografía de la retirada del equipo o de su etiquetado como no conforme. En cuanto a las responsabilidades del auditor, una vez recibidas las evidencias, el auditor deberá verificar y cerrar la no conformidad. Y, por supuesto, evaluar la eficacia de la acción implantada y, en caso de duda, ir a verificar in situ. Pero vamos, ya os digo que dependiendo, o sea, tiene que ser una no conformidad muy, muy grave para que el auditor vuelva a verificar in situ. Luego, dentro de las auditorías, como sabéis, tenemos diferentes tipos de auditoría. Las auditorías de certificación, que es cuando en el caso de la norma ISO 22, cuando una entidad se quiere certificar por norma ISO 22000, pues la entidad de certificación realiza la auditoría de certificación. Luego existen auditorías de seguimiento que se hacen, por ejemplo, si yo hago una auditoría de certificación ahora, el año siguiente tengo que hacer la auditoría de seguimiento y el año siguiente otra auditoría de seguimiento y al tercer año debo hacer una auditoría de recertificación. Entonces, obviamente cada una de estas va a tener un informe de las mismas características que os he comentado. Luego tenemos en las hojas de seguimiento que también al realizar estas auditorías de seguimiento como he dicho, vamos a establecer esas acciones correctivas y esas acciones correctivas tenemos que seguir una evaluación continua de ellas, de cómo se están llevando a cabo, cómo se están implantando. Entonces, para todo esto también tenemos una hoja de seguimiento donde el auditor, por ejemplo, hagamos de cuenta que en la auditoría de certificación yo encontré una no conformidad en un área específica. Entonces, yo tengo mi hoja de no conformidad y debo tener una hoja de seguimiento para las 2 auditorías de seguimiento que tengo que hacer los 2 años siguientes. El auditor tiene que ir a ver si realmente esto sigue funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, para esto se utilizan también estas hojas de seguimiento. Y luego, por último, pues nada, os voy a dar unas pequeñas conclusiones acerca de esta clase. En el informe de auditoría se deben de exponer de forma objetiva todos los hallazgos de la auditoría, eso es más que obvio, lo he repetido durante toda la clase. Luego, dependiendo del estándar, los plazos de entrega de los informes pueden variar.
Algunos se entregan en el momento, otros se acuerdan los plazos. Para que una auditoría se considere finalizada, el informe de la misma debe haber sido entregado y aprobado por el auditado. Y los plazos de ejecución de las medidas correctivas son acordados por ambas partes y en ese plazo se deben de cerrar las no conformidades encontradas.